pregunta, vamos a seguir con el programa y dentro del programa lo que habíamos planteado es también conocer todos como anteriormente habíamos visto, el tema que estaba referido a las emociones, ¿no? Entonces, ahora nos va a tocar ver un tema que se llama la clasificación de los síntomas y trastornos psicológicos según el DSM-4. El DSM-4 son iniciales en inglés, que es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Psiquiátricas 4, que lo maneja la Asociación de Psiquiatría Americana, ¿ya? Este es un manual que utilizan tanto psicólogos y psiquiatras para poder definir, conocer, diagnosticar enfermedades mentales en función de los síntomas de los diferentes trastornos psicológicos que se dan en las personas. Ahora, es muy importante avisarles a ustedes por cuestiones éticas que no vamos a entrar a profundidad en el tema porque nosotros no somos psicólogos ni psiquiatras, pero vamos a hacer una descripción, si se quiere, una descripción en términos de populares, como se dice, abuelo de pájaro, ¿no es cierto? Por encimita podemos decir, porque no es nuestro deber conocer a profundidad esto, porque no vamos a hacer ni la labor de psiquiatras ni la labor de psicólogos, pero sí tenemos que conocer algunos aspectos básicos de estos trastornos psicológicos, porque puede ser que ustedes vayan a tener algunos pacientes con ciertas características de las cuales vamos a ver hoy en día en clase. Tomando en cuenta estas recomendaciones y estas advertencias, vamos a ir viendo el tema de clasificación de síntomas y trastornos psicológicos según el Manual de Diagnóstico de Psiquiatría de Enfermedades y Trastornos Psicológicos número 4, ¿no? Es 4 porque anteriormente había el 1, el 2, el 3, el 4, entonces ahora están el 4 y también el 5, pero el 5 que no está validado para nuestra región, para nuestro contexto cultural, nuestro contexto geográfico, ¿no? Este es el que más usan. Entonces vamos bien. Dentro de este contenido de la materia de hoy, de la clase de hoy, vamos a ir viendo lo que son los signos y síntomas, como son las alteraciones de ansiedad y estrés, los estados de ánimo que ya habíamos hablado anteriormente, las disociaciones y alteraciones somatoformes, las conductas de alimentación, personalidad, consumo de sustancias, las demencias, la psicosis y esquizofrenia, alteraciones en el desarrollo en la infancia y adolescencia. No creo que veamos todo en esta clase, sino vamos a ir viendo de acuerdo a lo que nos alcance el tiempo para esta clase. Dentro de las principales alteraciones que tiene el ser humano, ya hemos visto anteriormente, que son la ansiedad y el estrés. Estos trastornos, podemos decir, pueden producirse cuando la ansiedad va a ser muy elevada y esto se va a dividir tradicionalmente en lo que son los trastornos físicos y los trastornos mentales, ¿no? Entre los trastornos físicos que atiende normalmente un médico se encuentran los llamados trastornos psicofisiológicos, ¿no? Trastornos psicofisiológicos, que son, por ejemplo, trastornos cardiovasculares, enfermedades coronarias, hipertensión, arritmias, o trastornos digestivos como son el colon irritable, la úlcera, o trastornos respiratorios como el asma, o trastornos dermatológicos que tienen que ver con la psoriasis, el acné, los eczemas, y otros trastornos psicofisiológicos como son las cefaleas tensionales, el dolor crónico, las disfunciones sexuales y la infertilidad. Entre los trastornos mentales, que son más frecuentes producto de la ansiedad, también vamos a encontrar niveles de ansiedad elevados que muchos otros desórdenes mentales, entre ellos los principales, vamos a citar ahora, son los trastornos de ánimo, ¿no? Los trastornos de ánimo tienen que ver con los estados, ya les había dicho, de nuestras emociones, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar los estados de ánimo, por ejemplo, vamos a encontrar los estados de ánimos como ser la depresión mayor y la distimia. Había dicho en la anterior clase que la depresión mayor es algo que nos va a inhabilitar para poder seguir de manera normal nuestra vida cotidiana.
En cambio, podemos decir que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes, hemos tenido periodos, episodios, momentos de depresión, pero la diferencia entre un periodo, un momento, un episodio de depresión con una depresión mayor es que esta es más intensa y dura más en el tiempo. En cambio, nosotros cuando tenemos un episodio, una etapa de depresión, esta no va a tener ni mucha intensidad ni va a durar mucho en el tiempo, ¿no? O sea, es como en otras palabras, se nos va a pasar, ¿no? Se nos va a pasar. En cambio, la depresión mayor puede ser una depresión mayor cuando esta dure más allá de los 3 o 6 meses o la persona vaya sufriendo este tipo de depresión mayor, ahí podemos decir que sí existe este tipo de problema. También entre los trastornos mentales vamos a conocer lo que son pues las adicciones al tabaco, al alcohol, a la cafeína, al cannabis, conocido también normalmente como es la marihuana, la cocaína, la heroína. Los trastornos de alimentación también están tomándose en cuenta en este DSM-4, que tienen que ver principalmente con la anorexia y la bulimia, ¿no? La anorexia tiene que ver principalmente con aquellas personas que a pesar de que sufren también otra patología que se llama la dismorfofobia, ¿no? Que se ven siempre de manera que su percepción está totalmente distorsionada, ¿no? Estas personas siempre se van a ver gordas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no van a comer, ¿no? No van a comer porque siempre se van a ver gordas. Entonces, cada vez que se ven al espejo se ven gordas, por lo tanto, o subidas de peso, podemos. Entonces van teniendo esos problemas de anorexia, ¿no? De que cuando pierden peso por debajo o súper debajo de lo normal, y también la bulimia, ¿no? Aquellas personas que comen y luego van al baño y lo van a vomitar todo. Eso vamos a ir viendo después. O los trastornos del sueño también, que tienen que ver principalmente con aquellas personas que van sufriendo este tipo de insomnios producto de este tipo de ansiedad, este tipo de depresión que son agudos o graves, ¿no? Hay trastornos de control de impulsos, podemos encontrar ahí el juego patológico, la tricotilomanía, ¿no? El juego patológico tiene que ver con aquellas personas que son adictas al juego, que dependen todo de esas emociones que los produce el juego, ¿no? Esa serotonina que produce en su cerebro, podemos decir, a partir de la emoción que les produce el jugar, ¿no? Y eso eso también es lo que podemos decir, se traduce pues en una enfermedad mental. Los trastornos somatoformos, ¿no? Que tienen que ver con la hipocondría, la somatización, la conversión, ¿no? La hipocondría, aquellos que no se enferman de todo y de nada, pero no tiene una base real orgánica, ¿no? Sino que tiene una base psicológica, ¿no? Dice, me duele mi cabeza, me duele mi cuerpo, pero el médico le examina, pero no encuentra una base real, orgánica, ¿no? Y es también, por eso es que somatizan, ¿no? Somatizan en el cuerpo, pueden somatizar hinchazones, pueden somatizar contracciones y todo lo que se puede ver en el cuerpo, lo que se puede ver en el cuerpo, eso se llama la somatización. Pero eso tiene más que una base orgánica, tiene una base psicológica. Los trastornos de ansiedad, según el DSM-4, ¿no? Principalmente tiene que ver con los ataques de pánico, ¿no? Estos ataques de pánico, ¿no? Que principalmente se dan entre los 15 años hasta los 26 años o empiezan desde los 15 años para arriba, y si es que no tienen tratamiento, es algo muy angustioso para todas aquellas personas que van sufriendo este tipo de ataques de pánico. Estos ataques de pánico tienen que ver con la sensación, escúchenme bien, con la sensación de que si una persona se va a morir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estás en la calle andando de manera normal, estás en el minibús, estás en tu curso y te viene esa sensación de ahogo, de falta de respiración, te late tu corazón en una especie de taquicardia, empiezas a transpirar, te da la sensación de que te vas a morir, te da un calambre. Entonces es muy angustioso para todas aquellas personas que sufren estos ataques de pánico, ¿no?
estos ataques de pánico no se sabe con exactitud cuál es su etiología, no se sabe, diremos, cuál es el origen de esta enfermedad, puede ser multicausal, multifactorial, por lo que tiene tratamiento, sí, tiene tratamiento, pero a veces las personas ignoran porque les da esa sensación de pánico, esa sensación de muerte, cuando están las personas pueden estar pasando clases, pueden estar yendo a la universidad y les da esa sensación de que se van a morir. Es una sensación muy fea que te produce una angustia, una sensación de muerte, que empiezas a transpirar, te transpira todo el cuerpo, te late el corazón y te falta la respiración. Hay técnicas que también han encontrado algunos psicólogos que de respirar dentro de una bolsita de nylon, ¿no? Hay otra, esa es una de las técnicas, pero generalmente es un problema que tiene que ver con, que tratan los psiquiatras a partir de recetar ciertos ansiolíticos que nosotros no estamos capacitados para eso, aclararles desde ahora, ¿no? Quizás alguien ha conocido o conoce a alguna persona, pregunto ahorita yo al curso, que ha tenido este tipo de sensaciones en familiares, amigos, pregunto al curso. Lo que llamamos ataques de pánico. ¿Conocían antes esto de lo que les estoy mencionando? ¿O es que es la primera vez que están escuchando? ¿Tú, Bianca, has escuchado alguna vez? Doctor, alguna vez. A ver, Laura, después Bianca. Ya, a ver, Laura, tú tienes. Laura, ¿sabes hablando? Sí, doctor. A ver, Daniela, levanta la mano, Daniela, adelante, Daniela. Sí, doctor, mi hermano sufre de ataques de pánico. Mi hermano menor. No, entonces podemos, ¿ya? ¿Cuántos años tiene tu hermano? Tiene 21. Tiene 21, ¿no? ¿Está superando sus ataques de pánico? ¿Está en tratamiento? Sí, está en tratamiento, pero aún así, a pesar de que toma pastillas, a veces no puede controlar esas sensaciones, ¿no? Ya, muy bien, Rosemary levantó la mano. Adelante, Rosemary. Doctor, buenas noches. Bueno, yo... Buenas noches, Rosemary. no sé si está relacionado a los pacientes con Alzheimer, doctor. Ese tipo de personas yo conocí como 3 personas. Ya. Sí, y tienen ese ataque de ansiedad, de crisis, todo eso, todo ese tipo, doctor. De ataques de pánico, ¿no? Ajá, sí. Sí. Exacto. Como estamos viendo, por ejemplo, una compañera, ¿no es cierto? La que mencionó, sí, como que mencionó su compañera que sí, tenemos en la familia hay ese tipo de personas, ¿no? Y no, lo principal, siempre yo les recomiendo, no hay que estigmatizar a las personas que sufren este tipo de problemas psicológicos, enfermedades, trastornos, no se puede estigmatizar, ¿no? Yo les voy a ir explicando más adelante por qué. Yo justamente he tenido también un familiar, un amigo, que justo le ha dado su ataque de pánico en el consultorio del doctor, ¿no? El dentista, el odontólogo pues se ha espantado, pero la buena suerte era que su esposa era médica y estaba al lado, ¿no? Entonces llamó a su esposa, no sé qué le pasa a mi paciente, ¿no? Entonces yo le expliqué no que era una cuestión de ataque de pánico, porque el ataque de pánico no es que va a permanecer en el tiempo, sino que tiene un tiempo de duración y el cuerpo otra vez va recuperándose porque la persona también mentalmente se va dando cuenta que no se va a morir, sino que esto va a pasar. Entonces al paciente, a la persona que sufre estos ataques de pánico, se le va enseñando varias técnicas psicológicas para que se vaya relajando, ¿no? Y entre esas podemos hablar del tema de la relajación, de utilizar la imaginación,
de enfrentarse a la ansiedad, decirle, mira, no te va a pasar nada, te apuesto que no te va a pasar nada. Entonces, con esa seguridad hay que hablarla. Y claro, no le va a pasar nada porque son ataques de pánico, pero ahorita parece fácil decirles eso, pero hay que tener un cierto entrenamiento con estas personas para que estas personas no vayan sufriendo más, ¿no? Entonces, aparte del tratamiento farmacológico que ellos pueden tener, si es que existe un psiquiatra que les va a atender en este tipo de problemas, es un trastorno, podemos decir, ataques de pánico que tienen su tratamiento, ¿no? Pero no hay que decir a las personas, tienes que ser fuerte, tienes que aguantar, no, esto es un problema también, puede ser orgánico, entonces no hay que ir en ese sentido, ¿no? Los ataques de pánico creo que ya lo hemos explicado bien, que existen, que se dan en nuestra realidad, que están presentes y tienen esa sintomatología. Ahí también está la agorafóbica, la fobia especial, la fobia social, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica y el trastorno de ansiedad incluido por sustancias, ¿no? Y ahora podríamos aumentar también, ¿no es cierto?, lo que se ha denominado en este COVID-19, que todas las personas hemos sufrido de ansiedad anticipada, ¿no? Y eso es lo que no está en los libros, lo que todavía no se ha escrito o si se está escribiendo recién. Cuando hablamos de ansiedad anticipada, es que todos nos hemos anticipado a la enfermedad, ¿no? Entonces, ay, no me habrá dado COVID. No sé, no estoy respirando bien. No sé, tengo una presión en el pecho. No sé, pero ¿por qué tengo la sensación de que me ha dado COVID? Nos hemos llenado de ansiedad anticipadamente a partir de lo que de este objeto, podemos decir, de ese estímulo que era el COVID, ¿no? La enfermedad del COVID. ¿Quién no de ustedes, por ejemplo, ha debido hasta somatizar con la susceptibilidad que ha producido la pandemia, ¿no? A ver, alguien tal vez de su experiencia que ha sufrido a partir de lo que es de COVID, ha sentido sensaciones parecidas y no era nada, simplemente era esa ansiedad anticipada. ¿Alguien del curso quizá pueda opinar? Tomando en cuenta este ejemplo del COVID que haya sufrido una ansiedad anticipada. Muy bien. Entonces, los ataques de pánico, estamos en los ataques de pánico, ¿no? Aquí en la primera parte. Entonces, los ataques de pánico es la aparición temporal y aislada del miedo a malestar intensos, acompañados de 4 o más de los siguientes síntomas, que se inician bruscamente, ¿no? Como lo que les explicaba. Podemos estar en cualquier parte, se inicia bruscamente y alcanza su máxima expresión en los primeros 10 minutos. Por eso que les decía que cuando una persona tiene entrenamiento, les dice que esto va a pasar, y pasa, ¿no? Porque son los 10 minutos más fregados de la presencia de este ataque en las personas, ¿no? ¿Cuáles son sus síntomas de estos ataques de pánico? Si alguna vez se enfrentan a este tipo de personas, son palpitaciones, sacudidas del corazón, elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, lo que les decía, temblores o sacudidas, sensación de ahogo, que es falta de aliento, sensación de atragantarse, ¿no? Que esa es una de las sensaciones más feas que existen, ¿no? La opresión o malestar torácico, náuseas, molestias abdominales, inestabilidad, mareo, desmayo, te levantas y te mareas, otra vez te quieres caer, ¿no? Desrealización o sensación de irrealidad, dices, ¿realmente estoy aquí presente o estoy viviendo en otra realidad? ¿Soy yo? Entonces ese es el principio de realidad, ¿estoy viviendo esta realidad o estoy viendo de afuera? Es algo que solamente la persona que está viviendo en ese momento te podría decir, ¿no? Pero estas son las síntomas, ¿no? O despersonalización es como separarse de uno mismo, es verse a sí mismo, es como si estuvieras fuera de tu cuerpo, ¿no? Entonces, es esa sensación de despersonalización, es la sensación de estar separado de uno mismo. No quiero preguntar quién ha tenido esto, ¿no? Porque tal vez lo han tenido, pero no van a decir. Miedo a perder el control, volverse loco. Entonces esa es la sensación, ¿no? No se puede hacer cualquier cosa en este momento, tal vez me voy a volver loco por este tipo de sensaciones que estoy viviendo, ¿no? Entonces este ataque de pánico es bien fregado en ese sentido, ¿no? Miedo a morir o tener parestesia, sensación de entumecimiento, hormigueo, escalofríos y sofocaciones. Entonces, todos estos
estos síntomas que no todos se van a presentar, ¿no? Estoy diciendo que 4 basta que se presenten síntomas, ya podemos hablar de ataques de pánico que le da a la persona de acuerdo a este manual de diagnóstico, de acuerdo a la experiencia que ustedes también hayan visto o hayan tenido. La agorafobia. Esto creo que, este efecto de agorafobia creo que se presenta, van a ver, de acuerdo a lo que vamos a ir analizando, van a ir viendo en qué situación se presentan o hayan tenido ustedes alguna experiencia, hayan visto, o también la sensación de tenerlo, ¿no? Es la aparición de ansiedad al encontrarse en situaciones donde escapar puede resultar difícil o donde en el caso de aparecer una crisis de angustia inesperada puede no disponerse de ayuda. Los temores agorafóbicos suelen estar relacionados con estar solo fuera de casa, mezclarse con la gente, pasar por un puente o viajar por un bus, ¿no? Estas personas evitan este tipo de situaciones, ¿no? Estar bajo un puente, mezclarse con la gente, viajar en un bus, ¿no? Prefieren caminar, no estar en un bus, porque pueden imaginar que puede haber un accidente y no pueden saber cómo escapar, o si pasan por un puente se puede caer, o mezclarse con mucha gente, por lo tanto también puede sufrir alguna enfermedad o algo que le puede hacer daño a esta persona. Por eso, en estas situaciones, este tipo de personas agorafóbicas van a limitar el número de viajes, se necesitan de un malestar o ansiedad significativo por temor a una crisis de angustia, o síntomas similares a la angustia, o se hace indispensable la presencia de un conocido para soportarlos. O sea, si te dicen, acompáñame a los justus, a ver, diles a justus en tiempos de Navidad, ¿le vas a hacer sufrir? O sea, esa persona no te va a acompañar, porque esa persona no está acostumbrada a estar en lugares llenos de gente. Entonces, ¿por qué? Porque sufre agorafobia, ¿no? Entonces, y si esa persona va a necesitar, va a tener esa necesidad de ir a un lugar donde haya mucha gente, va a buscar que alguien le acompañe, ¿no? Pero generalmente va a evitar lugares llenos como la San Francisco, la Justus, la Buenos Aires, ¿no? Donde haya mucha gente, ¿no? Entonces, esta persona tiene agorafobia de acuerdo a lo que nos dice la teoría del DSM-4. Este comportamiento de evitación no puede explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental como fobia social, ¿no? Que es el ejemplo, por ejemplo, la evitación limitada a situaciones sociales por miedo a subordinarse. Hay muchas personas que también evitan, ¿no?, este tipo de situaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, hay personas que nunca van a una fiesta, desde changos no han ido a una fiesta de 15 años, no han ido a una fiesta de un preste, de cumpleaños, no participan de la entrada universitaria, ¿no? Porque son estas situaciones sociales que le incomoda, que le trae angustia, que le trae ansiedad a esa persona, por eso evita estar en este tipo de situaciones sociales. Ahora ustedes pueden decir, pero entonces esta persona es antisocial. No es antisocial, puede ser una persona asocial, que es diferente de ser una persona antisocial, ¿no? El antisocial es el que va a quebrantar la ley, el que va a ir en contra de las normas establecidas. El no ir a un lugar concurrido no estás quebrantando ninguna ley, ¿no? Puede ser asocial, se lo etiquetar, digamos, entre comillas, siempre a esa persona con ese tipo de hechos, pero no es una persona antisocial. Esta persona evita estas situaciones sociales por miedo a subordinarse, tiene una fobia específica, evitación limitada a situaciones sociales como los ascensores, por ejemplo. Hay personas que siempre van a buscar, por nada quieren subir a los ascensores. No importa si hay 15 pisos, los 15 pisos va a subir. Entonces esta persona puede decir que sí, tiene problemas de agorafobia, ¿no? O también por estrés postraumático, ¿no? Puede ser por la evitación de estímulos relacionados con una situación altamente estresante o traumática, ¿no? Puede ser que en alguna marcha universitaria, ejemplo te doy, le ha llegado un balín, le ha llegado un gas, ¿no? Esta persona eso lo va a representar como un hecho traumático. Entonces, cada vez que hay un tipo de marchas, de manifestaciones, esta persona va a huir de esos lugares, va a huir de sus situaciones sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un hecho traumático que le ha causado ese tipo de situaciones. Entonces, si me ha llegado el gas, si me llegó un balín, entonces evito esas situaciones.
No todos, ¿no? No todos. Otras personas también les gustan esas sensaciones, ¿no? De estar en las marchas, que les llegue balines, de respirar gas, ¿no? Pueden tomar como aventura, pero no todos, no todos, ¿no? Dice, por eso, evitación de estímulos relacionados con una situación altamente estresante o traumática, o trastorno de ansiedad por separación, evitación de abandonar el hogar o la familia, ¿no? También puede ser que el hecho de abandonar, el hecho de la soledad puede producir este tipo de agorafobia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de abandonar el hogar o la familia, eso le puede traer como consecuencia también tener algunos síntomas de agorafobia. En cambio, la fobia específica, vamos a ir viendo ahora de qué se trata la fobia específica. La fobia específica es el temor causado, el temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, ¿no? Cuando hablamos de un temor excesivo o irracional es cuando este temor no tiene una base real, ¿no? Como para poder pensar, actuar y comportarnos de una manera que no es coherente ante un estímulo que me causa una fobia específica, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esto ahora con los ejemplos, ¿no? Entonces, un temor acusado y persistente que es excesivo y irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específica, ¿no? Por ejemplo, volar, precipicios, ¿no? Animales, administración de inyecciones, visión de sangre, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas, gentes que, no sé si les pasa a ustedes, que tienen esta fobia específica, que tienen miedo a volar, ¿no? Tienen miedo a volar. Entonces, no, yo prefiero no volar, voy nomás en flota, ¿no? Y está sufriendo con un miedo anticipado a volar. Entonces, y hay muchas personas, ¿no? Algunas de las que están en el curso tienen miedo a volar, compañeros, tienen miedo a viajar en avión. ¿Alguien del curso? Nadie tiene miedo a volar, todos han volado sin problemas. Ya, entonces podemos decir que en el curso no hay, no hay ninguna persona que tiene este miedo específico, por ejemplo, a volar, ¿no? A viajar en avión. Pero hay muchas personas que tienen este miedo específico, o a determinados animales, o a los precipicios, ¿no? No podrían estar en un precipicio, en una azotea, ¿no? Es un miedo exagerado, podemos decir una fobia específica, que también tiene sus nombres, ¿no? Que específicos, ¿no? O la administración de inyecciones, ¿no? Es que tiene que ver con ustedes también, con su área, ¿no? Hay esa fobia específica, la administración de inyección, no pueden ver una aguja, no pueden ver una jeringa, ¿no? Eso les causa demasiada ansiedad. O la visión de sangre, ¿no? Hay personas que se desmayan cuando ven un poco de sangre, ¿no? A eso podemos denominar como una fobia específica, ¿no? Entonces, la exposición al estímulo fóbico provoca casi una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional, ¿no? Entonces, esa situación de volar, de precipicio, de animales, de administración de inyección, de visión de sangre, le causa a esa persona una crisis de angustia situacional por la situación que está viviendo en ese momento. En los niños, la ansiedad puede traducirse en lloros, ¿no es cierto? Expresan de manera más directa, más espontánea, más que los mayores, ¿no es cierto? En los niños la ansiedad puede traducirse en lloros, en berrinches, en inhibición o abrazos. La persona, de alguna manera, reconoce que este miedo es irracional, excesivo e irracional. Por ejemplo, el miedo a volar, ¿no? Estadísticamente está comprobado que más accidentes hay por vía terrestre que por vía aérea, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia no deben ser de años que no hay accidentes aéreos. También yo no conozco que las líneas aéreas que operan en Bolivia se hayan accidentado, ¿no? Pero sí, diremos, cada fin de semana siempre veo en las noticias que tal flota o tal transporte terrestre se ha chocado, hay tal muertos, tantos heridos, ¿no? Estadísticamente está comprobado que el avión es el transporte más seguro, ¿no? Por lo tanto, el miedo a volar, desde ese punto de vista estadístico-científico, sería un miedo irracional, ¿no? Tendríamos un miedo, estaría desarrollando una fobia específica a este tipo de miedo irracional.
Entonces, esta situación fóbica se evita o se soporta a costa de una intensa ansiedad o malestar, ¿no? Si tienes que viajar siempre en avión, puta, vas a volar, pero con una ansiedad única, pues, ¿no? Vas a viajar sufriendo, ¿no? Vas a estar volando, pero vas a estar viendo tu reloj y a qué hora vas a aterrizar, ¿no? Porque tienes ese tipo de miedo. O si vas a subir a un ascensor, vas a sufrir igual, ¿no? Los comportamientos de evitación, dicen, tienen que ver con la anticipación ansiosa o el malestar provocados por la situación temida, que interfieren con la rutina normal de la persona, con las relaciones laborales, académicas o sociales. O sea, este tipo de situaciones de fobia específica interfiere con la rutina normal de la persona, con las relaciones laborales, académicas o sociales. Ejemplo, ¿no? Si yo tengo que estudiar odontología, tendré que estudiar enfermería o medicina, imagínense cómo podría estudiar si yo tengo una fobia específica a la sangre. Difícil, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, interfiere. O igual también en determinados trabajos donde se desarrollan determinada fobia específica. Les pongo solamente como ejemplo. En los menores de 18 años, la duración de estos síntomas debe haber sido de 6 meses como mínimo, ¿no? Para ser tomado en cuenta como fobia específica. La ansiedad, la crisis de angustia o los comportamientos de evitación fóbica asociados a objetos o situaciones específicas que ya hemos dicho anteriormente, no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental. La fobia social. ¿Qué es la fobia social? ¿No? Es el temor persistente, dice la fobia social es el temor persistente por una persona, es el temor persistente por una o más situaciones sociales o actuaciones en públicos en la que el sujeto se ve expuesto a personas que no pertenecen al ámbito familiar. El individuo teme actuar de un modo o mostrar síntomas de ansiedad que sea humillante, ¿no? Entonces, pareciera, ¿no? Cuando digo, a ver, opinen, hablen, ¿no? Entonces, yo digo, pareciera que el curso tiene una fobia social, ¿no? Porque casi nadie quiere expresarse, no todos, ¿no? Hay sosmeres, siempre hay otras personas blancas que siempre están opinando, hablando, escribiendo, pero vendría tal vez otra persona, otro psicólogo, psiquiatra, me diría, tu curso parece que tiene fobia social, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie quiere hablar, nadie quiere expresarse, ¿no? Entonces yo le digo, no, tal vez es porque tal vez están haciendo otra cosa, ¿no? Tal vez están viendo tele, Netflix o simplemente están estudiando, tal vez, o simplemente, no sé, habría que averiguar. No puedo yo entrar directamente a etiquetar a las personas, ¿no? Entonces, siempre tengan cuidado con eso, ¿no? Siempre tengan cuidado de etiquetar, pero decir, tiene problemas, posiblemente, ¿no? Aparentemente habría que usar esos términos, no decir directamente, ¿no? Entonces, el temor persistente por una situación social o situación en público en la que el sujeto se ve expuesto a personas que no pertenecen al ámbito familiar, entonces la persona empieza a tener miedo a hablar delante de la gente, porque puede decir qué me dirán, seguramente me van a criticar por lo que voy a exponer o por lo que voy a hablar. Entonces el individuo teme actuar de un modo o mostrar síntomas de ansiedad que puede ser humillante para esa persona, ¿no? Puede decir, no ha podido hablar, no ha podido expresar, ha hecho una pregunta tonta, ¿no? Entonces todas esas cosas se las va pasando por la mente de esa persona, ¿no? Lo cual va a crear, ¿no es cierto?, síntomas de ansiedad en esa persona, en este tipo de fobia social. La exposición a las situaciones sociales temidas provoca casi una respuesta inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional o más o menos relacionada con la situación. Este miedo también se puede dar, por ejemplo, cuando una persona tiene que dirigirse al público, tiene que participar en una determinada reunión de vecinos o del curso, cuando está ahí el catedrático, expone sus motivos o exponer alguna situación del curso, o cuando tiene que agradecer en público, ¿no? Y algo que también se ha llamado a denominar, le entra lo que llamamos el pánico escénico, ¿no? Es decir, la persona sabía lo que tenía que decir, pero se olvida, empieza a tartamudear, no puede decirlo de manera coherente, ¿no? Entonces ahí es lo que entra esta exposición social
a la que no está acostumbrada, sino simplemente a un ámbito familiar, por lo que esta persona va a sufrir este tipo de fobia social, ¿no? Ahora, esto puede ser en mayor o menor grado, ¿no? Tampoco diremos es así como les digo, ya se da de esta manera y punto, ¿no? Puede ser que otras personas tengan o desarrollen, pero habría que ver también la intensidad de cada situación en la que se encuentra la persona, ¿no? Entonces el individuo se conoce que este temor es excesivo y racional. ¿Por qué? Porque el hablar en público o estar en una determinada reunión social, por estar en esas determinadas reuniones sociales no se va a morir, no le va a pasar nada malo, ¿no? Más allá de que quizá un rato se van a reír la gente de su forma de expresarse, pero después nadie se va a acordar, ¿no? Ni siquiera va a ser una anécdota. Las situaciones sociales, dice, o en público temidas, se evitan o bien se experimentan con ansiedad o malestar intenso, ¿no? Entonces la persona no puede hablar, no puede expresarse, se siente mal, tiene una ansiedad o un malestar intenso. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar que aparece en las situaciones sociales o actuaciones en público temida interfieren acusadamente con la rutina normal del individuo, con sus relaciones laborales, académicas o sociales, como en el anterior les explicaba. En los menores de 18 años, la duración de síntomas debe haber sido de 6 meses como mínimo para ser tomado en cuenta como que la persona tiene una fobia específica. Existe, ¿no? En los individuos menores de 18 años, la duración del cuadro sintomático debe prolongarse como mínimo 6 meses. El miedo o el comportamiento de evitación no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una enfermedad médica y no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno. Otro trastorno que está clasificado dentro de este manual de diagnóstico psiquiátrico de la Sociedad Americana de Psiquiatría tiene que ver con el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? A ver, ¿qué será este trastorno de ansiedad generalizada? Como les digo, estamos viendo siempre de manera así, si se quiere, superficial, no estamos entrando a profundidad, porque tendríamos que tener solamente de trastornos, hablar un año, ¿no? O un mínimo, ¿no? Para poder entender a profundidad. Sino que estamos viendo, como les digo, superficialmente, porque no es su profesión de ustedes entrar en estas profundidades, pero sí conocer por lo menos algunos aspectos básicos de cada trastorno que se da en las personas. ¿Qué será el trastorno de ansiedad generalizada? ¿No? Entonces vamos bien. El trastorno de ansiedad generalizada es cuando se da una ansiedad y preocupación excesiva, sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades, como el rendimiento laboral o escolar, que se prolongan más de 6 meses. O sea, te preocupas, pero ya no de una manera normal, entre comillas, ¿no es cierto? Sino que este tipo de ansiedad generalizada viene acompañado de otro tipo también de síntomas que tiene que ver con otros trastornos que los vamos a ir viendo más adelante. Al individuo les resulta difícil controlar este estado de constante preocupación, ¿no? Esto también va a redundar, ¿no es cierto?, esta preocupación en determinados síntomas que tienen que ver, por ejemplo, con el insomnio, ¿no? El insomnio, la pérdida de peso, tiene que ver también con las preocupaciones excesivas irracionales que no tienen ningún sentido o asidero real, ¿no? El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas de un trastorno. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, ejemplo, drogas o fármacos que hubieran tenido que ver con este tipo de ansiedad generalizada, ¿no? Sino tampoco tienen que ver con una enfermedad médica y no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno de ánimo o un trastorno psicótico o un trastorno generalizado de desarrollo. Entonces, este tipo de ansiedad generalizada
es un tipo de ansiedad que no te permite ya desarrollarte en tu vida cotidiana, ¿no? En tu vida laboral cotidiana. Por eso es generalizada, ¿no? No tiene que ver con un tipo de ansiedad normal que tenemos cada una de las personas para podernos desarrollar, para podernos desarrollar de diferentes actividades que sí, que sepan como un motor, digamos, ¿no? Que algo que te impulse, que te active, ¿no? Hemos visto la ansiedad, el distrés, el eustrés, con ustedes, y para qué sirve todo eso, sino que este tipo de ansiedad generalizada te inhabilita, podemos decir, como persona, para que tú te desarrolles de manera normal en el trabajo, en tu vida, en tu vida diaria, en tu rutina, ¿no? Este tipo de ansiedad generalizada ya te inhabilita frente a estas actividades normales que cada uno debe llevar en su vida diaria. En este tipo de ansiedad generalizada, la ansiedad prominente es la crisis de angustia, ¿no? La crisis de angustia. Y les decía muchas veces que la crisis de angustia no se sabe, o no hay un objeto real de esta crisis de angustia, ¿no? De repente la persona empieza a llorar, empieza a deprimirse, empieza a estar ansiosa y no sabe por qué. No hay un objeto real, así como de la ansiedad, podemos decir. Entonces, esa etapa de crisis que le da a la persona, ¿no es cierto? Y va acompañada por cierto tipo de trastornos obsesivos compulsivos, por cierto tipo de obsesiones, ¿no? Que están pensando, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Se ponen a pensar, dicen, pero ¿por qué el mundo da vueltas? ¿Cómo es eso? A ver, explícame, y le explicas a la persona. La Tierra va a dar una vuelta en 24 horas porque de esta manera se va a dar el día y la noche en la Tierra. Y esta persona a nivel cognitivo sigue pensando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. O hagas otra idea de la más descabellada, puede decir, ¿no? ¿Y por qué, diremos, la gente anda sobre dos pies? ¿No? Entonces empieza a obsesionarse con esas cosas. O lo que más podemos ver también, la obsesión, por ejemplo, de tipo que tiene que ver con la limpieza, ¿no? Ya son súper obsesionados con la limpieza, ¿no? Están todo el día limpiando, aseando toda superficie, ¿no? ¿Por qué? Porque su pensamiento obsesivo les dice que si no limpian se van a enfermar, ¿no? Esas ideas irracionales. Les estoy dando ciertos ejemplos, ¿no? Pero estas ideas recurrentes, reverberantes en el cerebro de la persona, hace que esa persona esté todo el día pensando en esas cosas y no está pensando en trabajar, no está pensando en desarrollar su vida cotidiana, ¿no? Ese tipo de pensamientos que también se reflejan en formas de sentimientos y comportamientos, hace que esta persona, de alguna manera, se inhabilite como persona para desarrollar una vida normal, entre comillas, ¿no? Porque también todos somos obsesivos de alguna manera, pero ya estar obsesivo las 24 horas, ¿no? Esto ya pasa y afecta a tu vida laboral y tu vida normal de cada uno de nosotros, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra obsesión. ¿O quién no de ustedes, por ejemplo, cuando era joven o chiquitos, no ha ido pisando las rayitas de las aceras, por ejemplo, ¿no ve? Si yo no pisaba una rayita era que me iba mal, lo asociaba con algo, tenía ciertos trucos, ciertas cábalas para que me vaya bien en el día, no tengo que tocar la puerta, tengo que estar con el pie izquierdo a mi casa, con el pie derecho, tengo que saludar con la izquierda, ¿no? Alguien tal vez en el curso que tenga unas ciertas cábalas, pero que eso no quiere decir que sea una persona obsesiva, porque lo hará un rato, pero no depende su vida de eso y tampoco eso, vamos a decir que va a, ese tipo de pensamiento, ese tipo de cábala que tiene la persona, no lo va a inhabilitar como persona, no va a dejar que que siga estudiando. Alguien en el curso tiene una cábala, por ejemplo, hasta para que cuando vayan a jugar, para que gane el Stronger, hago esto, hago el otro, ese tipo de cosas. ¿Alguien tiene en el curso algún ejemplo? Les espero unos minutos, hasta también se va a estar tomando mi té, estén pensando, 5 minutos. Sí. A ver, dale. Por ejemplo,
si tengo un billete nuevo, lo guardo, o si me encuentro algún billete, lo guardo y para que pueda conseguir más. O sea, eso es algo que yo hago. Ya, pero esto no interfiere en tu diario vivir, en tus estudios, nada, ¿no? ¿Yo a qué voy? Que una persona que tiene este tipo de problemas de ansiedad generalizada y tiene tipo de obsesión compulsiva, de trastorno obsesivo compulsivo, estaría pensando todo el rato en que el billete tendría que guardarlo, y todo el rato, o sea, la frecuencia y la intensidad es total, digamos, ¿no? Eso no lo dejaría vivir hasta que vuelva a la realidad otra vez. A eso va el ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la compañera dice, yo tengo un billete nuevo, lo guardo y punto, ¿no? Eso es, digamos, como una cábala que ella tiene tal vez para tener más dinero, pero eso no interfiere en su vida diaria, ¿no? No le produce una ansiedad. Le producirá una pequeña ansiedad, pero no una ansiedad generalizada. A eso voy, a ese ejemplo. ¿Alguien más que tenga un ejemplito así sencillo? Para sacar buenas notas, a ver, adelante. Ya, buenas noches. Yo he visto Bueno. que algunas personas cuando se tropiezan, en el tercer tropiezo retroceden 3 pasos porque si no tienen el pensamiento de que todo el día les va a ir mal. Exacto, ¿no? Entonces, retroceden también, y algunos de ustedes no va pisando las rayitas de las aceras, y si no pisa, vuelve y retrocede, lo pisa. Eso es un pensamiento mágico, Freud llama eso pensamiento mágico, ¿no? Que todos vamos a ir desarrollando de alguna manera entre el pensamiento mágico, eso de las pisando las rayitas, de las aceras, o no, porque relacionamos con algo, asociamos con algo, ¿no? Si yo hago esto, me va a pasar esto, si no hago esto, me va a pasar esto. Entonces, eso es el pensamiento mágico que ya cada uno desarrolla, ¿no? De niño, ¿no? Pero también se nos va pasando, porque después ya vamos racionalizando y dicen, no, pues, si yo no pienso, igual no va a pasar nada, ¿no? Entonces vamos racionalizando nuestros pensamientos, y al racionalizar nuestros pensamientos también eso va a configurar nuestra conducta y comportamiento, ¿no? Se dan cuenta la relación que trae entre pensamiento, sentimiento y comportamiento, ¿no? Entonces, son los pensamientos los que dirigen muchas veces nuestros sentimientos y nuestras conductas. Muy bien, entonces decimos que la ansiedad generalizada es prominente, tiene crisis de angustia, las obsesiones compulsiones predominan en este cuadro clínico, ¿no? A partir de la historia clínica de exploración física o de las pruebas de laboratorio, se demuestra que las alteraciones son la consecuencia fisiológica directa de una enfermedad médica. También puede ser que este trastorno de ansiedad generalizada se pueda dar a partir de operaciones que hayan tenido y que han sido traumáticas, por eso se dice que tienen también su relación con un estrés o ansiedad postraumática, ¿no? También ahí se habla, por ejemplo, de los famosos estrés postraumático de las personas, de las parturientas, de las personas que dan a luz, ¿no? Que de ahí viene, ¿no? Estas alteraciones no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental, por ejemplo, el trastorno adaptativo con ansiedad, en que el agente estresante es una enfermedad médica grave, ¿no? Imagínense tener un cáncer o que te diagnostiquen una enfermedad terminal. Esa es una estrés, una ansiedad que te va a producir una ansiedad generalizada, pero aquí ya hubiera, diremos, una base, un origen real, ¿no? O una guerra, ¿no? Pero hablando de una enfermedad médica grave, ¿no? Que te diagnostiquen ese tipo de enfermedades graves, te va a producir ese tipo de ansiedad generalizada, pues no vas a poder dormir, va a interferir en tu vida diaria, no vas a poder trabajar, todo eso, pero ahí hay una base real de ese trastorno de ansiedad generalizada, no solamente psicológico, ¿no? Sino a partir de esa diagnóstico de enfermedad terminal vas a sufrir de este tipo de trastorno. Estas alteraciones no aparecen exclusivamente en el transcurso de un delirium, ¿no? El delirium tiene que ver más con la parte de la psicosis, y los voy explicando después en qué consiste este delirio. Estas alteraciones provocan un malestar clínicamente significativo, deterioro social, lo que les decía, ¿no? Estas alteraciones provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo, ¿no?
Entonces, ahí es cuando este tipo de trastornos ya interfieren de manera negativa, de manera total, podemos decir, en nuestras funciones laborales, sociales, ¿no? No trabajamos, no nos relacionamos, por lo tanto, nuestra salud mental va a estar totalmente deteriorada. Ahora, también hay trastornos de ansiedad que ya hemos visto que pueden ser por razones psicológicas, médicas, ¿cierto? Hay otros también que van a ser inducidos por sustancias, ¿no? ¿Y qué tipo de sustancias, dirán ustedes, ¿no? ¿Qué tipo de sustancias inducirán? Entonces, por ejemplo, la ansiedad es de carácter prominente, la crisis de angustia, las obsesiones o compulsiones predominan en este cuadro clínico, ¿no? Cuando esta ansiedad es inducido por este tipo de sustancias, ¿no? Cuando hablamos de sustancias, estamos hablando principalmente de sustancias que van a ir de alguna manera a tener un deterioro en la parte principalmente cerebral por consumo de sustancias, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿qué sustancias? Pues todas las sustancias que son tóxicas, pues, ¿no? Desde lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? La cannabis, la heroína, la cocaína, ¿no? Todo el abuso por esta sustancia, el alcohol, pues, ¿no? El alcohol que va a distorsionar nuestra forma de pensar, sentir y comportarnos en nuestra vida diaria, ¿no? Todo este tipo de sustancias, a eso nos referimos con sustancias, ¿no? Entonces, la ansiedad es de carácter prominente, la crisis de angustia, las obsesiones, las compulsiones predominan en este cuadro clínico. A partir de la historia clínica, de la exploración física o de las pruebas de laboratorio se muestran que uno o dos, ¿no? Uno, los síntomas aparecen durante la intoxicación o abstinencia en el primer mes siguiente. El consumo del medicamento está relacionado etiológicamente con la alteración, ¿no? Los síntomas aparecen durante la intoxicación o abstinencia en el primer mes siguiente. O sea, cualquier persona, vamos a hablar simplemente ahora desde el tema del alcohol, ¿no? La persona que ya tiene dependencia de alcohol y que deje por un mes, esta persona va a tener pues hasta deliriums tremens, va a somatizar su ansiedad con temblores, con todo tipo de somatizaciones que tienen que ver principalmente con síntomas propios de la ansiedad generalizada, que les había manifestado cómo se presenta. ¿No? Estoy simplemente hablando del alcohol, ¿no? Entonces ustedes han de ver personas alcohólicas que dejan el alcohol por un mes, pero el tema de su abstinencia se manifiesta en este tipo de síntomas que después le da a la persona, ¿no? Que les había mencionado anteriormente. La alteración no se explica mejor por la presencia de un trastorno de ansiedad no inducido por sustancias. La alteración no aparece exclusivamente en el trastorno de un delirio. La alteración provoca un malestar clínicamente significativo, deterioro social. Ahí podemos ver, por ejemplo, las personas alcohólicas que ya el deterioro social se da principalmente, ¿por qué? Porque esta persona se va a desagregar, podemos decir, de su familia, ya no forma parte de la familia, sale del hogar, abandona a los hijos, abandona a la mujer, abandona la casa, por lo tanto esta persona va a vivir en la calle, va a depender de lo que pueda conseguir en la calle, ¿no? Para sobrevivir en función de su enfermedad. En este caso hablamos del alcoholismo, y esto significativamente se va a demostrar en este deterioro social que hablamos de la persona, ¿no? Deja de tener sus redes sociales primarias que tenía anteriormente para tener otras que tal vez son con sus iguales, ¿no? Entonces, ¿quién no de ustedes o no de nosotros tiene amigos, tiene compañeros que de alguna manera han empezado muy jóvenes, ¿no? Muy jovencitos a dedicarse a la bebida, por ejemplo, ¿no? Y ahora los vemos tal vez en la calle, los vemos así totalmente deteriorados, pero generalmente estas personas no llegan ni siquiera ya a los 40, a 45 años, ¿no? Las personas alcohólicas, ¿no? Dependientes del alcohol, se mueren muy rápido, ¿no? Se mueren de hipotermia o se mueren de cirrosis. Entonces, generalmente no viven mucho tiempo, ¿no? ¿Alguien ha leído la obra, mejor dicho, la novela de Víctor Hugo Vizcarra, Borracho estaba, pero me acuerdo?
Ya, si nadie no ha leído, es una novelita de un autor que se llama Víctor Hugo, que ha escrito varias novelas desde una visión de la calle, ¿no? Él era un alcohólico, ¿no? Y él escribe cómo es la vida de un alcohólico en la calle, qué hace para sobrevivir, cómo vive, de qué vive, cómo es su cotidiano vivir de un alcohólico, pero desde su visión. O sea, él lo ha vivido en carne propia. Es muy gráfico poder leer esta novelita que además de entretenida nos sumerge pues, en el mundo infrahumano de la ciudad. Nosotros pensamos que la ciudad es lo que nosotros vivimos de día, ¿no? Pero no, hay un mundo de la noche que es totalmente diferente al mundo de día, que tiene todos sus recovecos, podemos decir, inexpugnables, inexplorados para nosotros, la gente normal, entre comillas, que no conocemos pues, la vida nocturna, la vida oscura de la gente que se desarrolla en este tipo de antros, de calles, que viven este tipo de personas, ¿no? Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de poder conocer y leer este librito, Borracho estaba, pero me acuerdo, es una novelita que lo he escrito, pero a partir de su realidad, ¿no? Lo he vuelto como una especie de novelita que va a describir todo el mundo suburbano, mundo subterráneo, podemos decir underground, de la ciudad de La Paz, ¿no? Les aconsejo que lo lean, ¿no? Y de ahí surge, pues, la famosa película Cementerio de Elefantes, de un capítulo del libro de Víctor Hugo Vizcarra, ¿no? Muchos de ustedes han debido ver esa película boliviana, El Cementerio de Elefantes. Es cuando la persona va y se encierra en un lugar y bebe hasta morir, ¿no? Le dan su lata alcohol y bebe hasta morir. Entonces, es una película. Luego, muchos muertitos aparecen, pues, como ofrenda los cimientos de un edificio, de una casa, ¿no? Todo eso está escrito. Salió de esa novelita de Víctor Hugo Vizcarra, que de manera descarnada narra el mundo que nosotros no conocemos, ¿no? Porque para nosotros es de la facultad, nuestra casita, listo, ¿no? Y nuestros estudios, ¿no? Pero no conocemos. Eso como una especie de anécdota, tal vez, para que vayan a conocer. Esta alteración por la ansiedad producida por consumo de sustancias, que en este caso vamos a hablar del alcohol, provoca un malestar clínicamente significativo, ¿no es cierto? Psicosis, todo lo que le había mencionado, deterioro social, ¿no? Todo lo que les he explicado respecto al deterioro social, ¿no? Generalmente no trabajan, difícil que qué persona que dependa del alcohol va a trabajar, no aguante ningún trabajo, o de otras áreas de importancia de la actividad del individuo. Los estados de ánimo, también es muy importante conocerlos a partir de este manual de diagnóstico, ¿no? Entonces, los 3 estados de ánimo son un conjunto de trastornos definidos por el DSM-4, ¿no? Revisado que les itere. Su principal característica es una alteración del estado de ánimo del individuo, ¿no? Se diferencian 2 grupos de trastornos del estado de ánimo, en función de si incluyen o no la presencia de episodios de manía o hipomanía, ¿no? Entonces, dentro de estos trastornos de ánimo están principalmente 2, ¿no? Dos trastornos, ¿no? Estos trastornos se refieren principalmente a los trastornos depresivos, que es el más conocido, ¿no? Y el más conocido es el trastorno depresivo mayor, ¿no? No estamos hablando simplemente aquí de un trastorno depresivo, sino estamos hablando de un trastorno depresivo mayor, habitualmente conocido como depresión clínica o depresión mayor. Y también están los trastornos bipolares, anteriormente conocidos como psicosis maníaco-depresivos. Y vamos a ir explicando por qué, ¿ya? Se caracterizan por la presencia intermitente de episodios de manía o hipomanía entremezclados con episodios depresivos. Entonces, el trastorno depresivo, dice, es el trastorno que mayormente tiene este denominativo cuando ya influye, cuando ya interfiere en tu vida diaria, en tu cotidiano vivir, es un trastorno depresivo mayor.
Ahora, dentro de nuestra cultura, podemos decir, dentro de nuestro contexto nacional, muchas veces cuando vemos este tipo de trastornos o conocemos a estas personas que tienen este tipo de trastornos, que generalmente no salen de su casa, no trabajan, no tienen relaciones sociales, sufren, se angustian en sus casas y no tienen esa atención clínica médica que deberían tener. ¿Por qué? Porque está mal visto dentro de nuestra sociedad que cuando una persona tiene este tipo de trastornos, ¿no es cierto?, vaya a este tipo de profesionales, porque ¿qué es lo primero que estigmatizan? ¿Qué dicen? Ah, no, si tú vas a ir a un psiquiatra, vas a ir a un psicólogo, seguramente estás loco, ¿no? Entonces empiezan a etiquetar a la persona, le empiezan a estigmatizar, ¿no? O le dicen a la persona, ¿no? Lo ven como un débil mental. No, tienes que salir, tú tienes que ser fuerte, no tienes que dejarte vencer por esta enfermedad, hay cosas peores, tú por lo menos tienes tu casa, mira, hay otras personas que están viviendo en la calle, ¿no? Entonces van dando ese tipo de consejos, ese tipo de charlas de familia, porque desconocen pues cuál es la etiología de la depresión mayor, ¿no? Que muchas veces esta depresión mayor puede provocar en la persona un suicidio, ¿no? ¿Y qué dicen las personas? Ah, no, se ha suicidado porque no ha podido afrontar, no es débil, es muy débil de carácter. No, nada tiene que ver, ¿no? El otro día estaba leyendo, por ejemplo, y decía Facundo Cabral, que era un famoso cantante argentino que murió en Guatemala hace 2 años, creo, y decía, no estás depresivo, estás distraído, no, nada que ver. Entonces, esto tiene que ver más con temas más químicos en el cerebro, ¿no? Hay neurotransmisores que producen la serotonina y la falta de esta serotonina en el cerebro hace que la persona tenga estos problemas de depresión mayor. Entonces, necesariamente esta persona tiene que acudir, ¿no es cierto?, a una consulta médica, tiene que ser medicamentado y tiene pues su tratamiento. No se olviden también que de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, la depresión va a ser el problema más grande en este siglo XXI, porque todas las personas en mayor o menor grado van a tener este tipo de problemas de depresión. Pero entonces, si nosotros vamos a decir, tienes que ser fuerte, tienes que tener más carácter, ¿no? Y no decimos tú tienes que acudir a un profesional porque esto tiene tratamiento, ¿no es cierto? Estamos entrando a ese círculo, digamos, de conocimiento populachero, ¿no es cierto? Que es pensar que la persona está en esa situación porque es débil, ¿no? Y estigmatizamos si es que esta persona acude a un profesional del área mental y decimos que si está acudiendo es porque está loquito. Entonces, con este problema, con esto se tropieza en la sociedad, es cultural, ¿no? Cuando este problema tiene tratamiento, tiene solución, ¿no? Muchos de los suicidios, por ejemplo, es porque no se ha tratado a tiempo a estas personas y se ha pensado que esto sí iba a pasar, que iba a salir de este problema esa persona, que simplemente era cuestión de voluntad, ¿no? Tienes que tener voluntad, tienes que ponerle voluntad. No es cuestión de voluntad, es un problema que se da a nivel del cerebro, a nivel de nuestros neurotransmisores, ¿no? Ahora, que vaya acompañado con una psicoterapia también, ¿no? Porque ahora los tratamientos, si son también farmacológicos, también son tratamientos que van acompañados de terapia psicológica. Entonces, son tratamientos mixtos, ¿no? Entonces, estos tratamientos mixtos, como a través de fármacos y psicoterapia, dan resultados efectivos. En cuanto a lo que estamos hablando de la depresión mayor, porque les he dicho a ustedes, cada uno de nosotros hemos tenido episodios, hemos tenido momentos de depresión, pero que los hemos pasado, no hemos pasado a este diagnóstico de depresión mayor, que tiene ese problema que puede desembocar muchas veces en que la persona se suicide, y no se suicida porque esta persona es débil, o no ha podido resistir, es cobarde, no, simplemente es porque quiere esa persona dejar de vivir, dejar de sentir ese tipo de sensaciones que le trae la depresión. No es porque es maricona o pues porque es cobarde, todas esas cosas que vamos hablando de manera así popular, ¿no? Los trastornos bipolares.
vamos a ir ahora, vamos a ir hablando de bipolar, pero entraremos un poquito más a conocer este tipo de trastorno depresivo mayor, ¿no? Este denominado de depresión mayor es también depresión unipolar o depresión clínica, ¿no? Son esas personas que les he dicho que no trabajan, que están dentro de sus casas, que sufriendo sus angustias, sus miedos, sus ansiedades, ¿no? Ese tipo de personas. Se dan aquellos casos en los que el paciente ha sufrido uno o más episodios depresivos mayores. Cuando solamente se ha experimentado un episodio mayor, el diagnóstico es de trastorno depresivo mayor de episodio único. Cuando el número de episodios depresivos mayores sufridos es superior a 1, el diagnóstico es de trastorno depresivo mayor recurrente, ¿no? Entonces, hay personas que si bien tienen tratamientos farmacológicos, psicoterapéuticos y todo lo demás, recaen, ¿ya? No es que la depresión hasta ahorita no es que hay un medicamento que tú le das ya de por vida, ya, toma este medicamento y nunca más vas a tener depresión. No hay eso, ¿ya? Dentro de esta enfermedad, de este trastorno. Las personas pueden volver a caer por X o Z motivos, ¿no? Por varias causas, por varios factores. Por eso es que se dice que la depresión mayor también es recurrente. Pueden estar bien 1, 2, 3 años y de repente otra vez viene la depresión, ¿no? Otra vez viene la depresión. Entonces, otra vez tiene que entrar la persona en un nuevo tratamiento, cambiar de medicamento, hacer psicoterapia, ¿no? Entonces, se vuelve también es recurrente muchas de este tipo de depresión. Por eso es que la depresión sigue siendo estudiada, ¿no? No es un tema aparte, sigue siendo estudiada por diferentes psicólogos, psiquiatras, científicos, pero no hay, diremos, pues, la varita mágica, ¿no? Es como otras enfermedades, como la diabetes, por ejemplo, no hay alguien que te dé algún medicamento ya, ¿no? Sino que se puede controlar. Igual, la depresión también se puede controlar. Por lo tanto, la depresión tiene también esos momentos, esos episodios recurrentes en ese sentido. En los casos de la depresión, en los que no se presentan episodios de manía, se denominan en ocasiones como depresión unipolar, ¿no? Después vamos a ir viendo lo que es la bipolaridad, y ahí les voy explicando de mejor manera de qué se trata. Dado que el estado de ánimo se mantiene en un único polo, extremo emocional, ¿no? En los bipolares, por ejemplo, si bien tienen depresión, también tienen episodios de manía. Episodios de manía quiere decir que episodios de extrema hiperactividad, episodios de extrema locuacidad, de extrema actividad, de extremo, por ejemplo, esas personas cuando están en esta etapa de manía no duermen, están haciendo cosas, se ponen pues súper activos, ¿no? Hiperactivos, como se dice, ¿no? Pero vamos a llegar a esa parte. En cambio, en la depresión mayor solamente es un polo, ¿no? O sea, es un solo polo, es un solo extremo emocional, que ese extremo emocional de la depresión ya está dado por, les había dicho, por emociones que tienen que ver con una extrema tristeza de la persona, de melancolía, de angustia, todo lo que les había mencionado en las anteriores clases. Las personas que sufren un episodio depresivo mayor o un trastorno depresivo mayor presentan un riesgo de suicidio más elevado, no más elevado, que puede reducirse considerablemente mediante la búsqueda de ayuda y tratamiento por parte de un profesional de la salud. No parece existir ningún grupo de edad que se vea libre del trastorno. Y existen estudios que muestran la aparición de síntomas de depresión en niños de 6 meses de edad que han sido separados de sus padres, ¿no? Entonces, hay estudios así que demuestran este tipo de la presencia de la depresión en niños, ¿no? No es un fenómeno muy estudiado, pero se dice que la depresión va a surgir ya a partir de se presenta con mayores síntomas más significativos, más visibles a partir de los 17, 18 años de edad. El trastorno bipolar. ¿Alguien ha escuchado decir, por ejemplo, yo he escuchado a mis alumnos, escucho en la calle, escucho a las chicas, oye, tú eres bipolar, ¿no? Y también escucho en la política que entre políticos se dicen, es un bipolar, ¿no? Alguna vez lo he escuchado decir que el García Linera era bipolar o que el Quintana era bipolar, algo por ahí. Entonces vamos
popularizando este tipo de términos que se usa dentro de la psiquiatría, dentro de la psicología, a nivel popular, vulgar, ¿no? Sin saber el verdadero significado. Entonces hay hasta algunos chicos que dicen, ay, mi chica es bipolar, ¿no? Sin saber el verdadero significado de esta palabra. ¿Han escuchado ustedes decir entre amigos algo así, usar este término, jóvenes? Ya voy a tomar mi tecito. A ver, Fanny levantó la mano. A ver, adelante, Fanny. Sí, doctor. He escuchado esa palabra. ¿No? Sí. ¿En qué contexto has escuchado? Que son esas personas que están alegres y al poco momento cambian su carácter. Sí, o sea, pueden estar alegres y al poco rato pueden estar tristes. Así. ¿Quién le decía eso a quién? ¿A alguien? ¿Se decían entre amigos? Yo he conocido a 2 personas. ¿No? Y también, sí. Ya, sí. que pensaron, ¿no? Ajá. Sí, doctor. Ya, y también algo más. Wendy, Miriam, Quispe, levantó la mano. Adelante, Wendy. Dicen buenas noches. Sí, y igual es el punto en que yo con mi hermana nos tratamos así que en un rato se está alegre, riendo, pero de cualquier cosa ya estás renegando o enojándose y ahí sale la palabra, eres bien bipolar, ¿por qué no te decides ser buena, ser mala, o reír, o llorar, o renegar? Ya. Ya, tal vez no es, ¿no? Pero vamos a ir viendo con los conceptos si se adapta o no, ¿no? Porque aparentemente, ¿no? Pero veremos si encuadra dentro de los conceptos de diagnóstico, ¿no? ¿Alguien más? ¿Ya? Entonces vamos viendo el trastorno bipolar y creo que aquí lo vamos a dejar para la próxima clase, los próximos trastornos. Vamos a ir viendo con mayor detenimiento. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué dice el trastorno bipolar? Se caracteriza por los periodos de un estado de ánimo anormalmente elevado. Manía, ¿no? ¿Qué es la manía? Son esos estados alternados con otros periodos de estado de ánimo anormalmente bajo depresión. ¿Pero qué es la manía? Lo que les decía. La manía son estados, ¿no es cierto? Estados de alta excitabilidad, de hiperactividad, ¿no? Cuando están en ese estado de manía, las personas, por ejemplo, no duermen, pueden salir a la calle, y si tienen plata lo pueden gastar todo y pueden, o sea, se vuelven súper hiperactivos, ¿no? Ni siquiera solamente están felices, ¿no? No, como la compañera decía, no, están felices y tristes, no solamente es eso, sino que estos estados de manía tiene que ver con esos altos estados de actividad, de hiperactividad. Ya les decía, estas personas cuando están en estos estados no duermen, pueden estar haciendo cualquier cosa, salir a la calle, pero la cuestión es mantenerse súper activo. Es como tomarse unos 20, ¿cómo se llaman esos tónicos azules? ¿Alguien me ayuda del curso? ¿Bulls? ¿Qué se llama? Red Bull, doctor. Red Bull, doctor. Como unos 20 Red Bulls, digamos, ¿no? Ya no duermes, pues, ¿no ve? Con eso no duermes. Entonces te mantienes súper activo. Entonces eso se llama manía, ¿no? No es cuidado que piensen que es la manía de mentir, no. A eso se llama estado de manía, ¿ya? Entonces ese estado de manía está alternado, dice, con otros periodos de estadio normalmente depresión. Entonces ya les he dicho en qué consiste la depresión. Imagínense estar en un estado depresivo, triste, ansioso, angustioso, y de repente pasas al otro estado de hiperactividad, de excitabilidad total, ¿no es cierto? Haces las cosas así, pero así súper rápidas, no duermes, sales a la calle, puedes gastar toda tu plata, puedes vender, o sea, cosas que no lo haría una persona normal, siempre en comillas, ¿no es cierto? No lo haría. Entonces, y pasar de un estado a otro estado es lo que las personas tienen este problema, este trastorno de bipolaridad, ¿no? No es que simplemente pasan de un estado triste a un estado alegre, ¿ya? Eso que esté claro, ¿no?
En algunos casos, la alternancia en ambos estados se produce en ciclos rápidos, ¿no? También pueden darse episodios mixtos y en ocasiones síntomas psicóticos. Existen diferentes subtipos, ¿no? El bipolar 1, por ejemplo, ¿no? Se caracteriza por la presencia de un historial de uno o más episodios maníacos, ¿no? O sea, maníacos viene de manía, ¿no? No tiene que ver con maniáticos, ¿no? Sino con maníacos, ¿no? Se caracteriza por la presencia de un historial de uno o más episodios maníacos. Hayan tenido lugar o no episodios depresivos. No se requiere de la existencia de un historial de episodios depresivos para el diagnóstico de un trastorno bipolar. Basta con que haya tenido el lugar la aparición de un episodio maníaco, dado que la experiencia clínica demuestra que tarde o temprano el episodio depresivo terminará apareciendo durante el transcurso de la enfermedad. O sea, lo que quiere decir que tiene pues su término limitado, ¿no? Es la aparición de estos términos de manía, ¿no? Que les explicaba, para luego aparecer la etapa también depresiva, ¿no? El bipolar 2 se caracteriza por la presencia de una serie de episodios recurrentes de hipomanía, ¿no? Acompañados de uno o más de episodios depresivos mixtos, ¿no? Hipomanía. ¿Alguien puede, por ejemplo, recurrir a algún de su computadora, del internet? ¿Nos puede dar la definición de hipomanía? Este ejercicio estoy haciendo para ver si están atendiendo. Ya podemos en periodo de estado de ánimo anormalmente elevado, ¿no? Y un aumento de energía la mayor parte del día, y así casi todos los días, ¿no? También puede estar acompañado de la ciclotimia, ¿no? La ciclotimia es episodios recurrentes de tipo hipomaníaco y distímico, sin que haya tenido lugar episodios depresivos mayores o episodios maníacos. Entonces, bipolar lo vamos a ir viendo en la próxima clase, de manera voy a buscar unos videitos que nos pueden interesar para ir viendo de manera gráfica, para que lo hagamos a clase más participativa. ¿Ya? Entonces, no habiendo alguna pregunta por parte del curso, nos estaremos viendo. A ver, no, abandonó, Laura abandonó, ¿no? Nos estaríamos viendo la próxima clase, que es el día sábado, para ir seguir viendo este tipo de trastornos de personalidad, ¿no es cierto? Que lo estamos viendo de manera resumida, sintética, descriptiva. No estamos queriendo entrar mucho a profundidad porque no es nuestra profesión ni nuestro campo de desarrollo hacer este tipo de diagnósticos, pero tenemos que conocer este tipo de personas porque se pueden presentar también como pacientes, ¿no? Dentro de su desarrollo laboral, profesional, y para ir conociendo también cómo es el tratamiento, ir también, si quiere, desestigmatizando a estas personas que sufren este tipo de problemas, de trastornos que se dan dentro del mundo de la ciencia, de la mente, de la salud mental principalmente. Entonces es bueno que nosotros vayamos conociendo para desestigmatizar este tipo de problemas que tienen las personas, ¿no? Y no opinar de manera popular en ese sentido, ¿no? Bueno, les deseo pues muy buenas noches. Nos estamos viendo el próximo día sábado. Me estoy quedando aquí en trastorno bipolar para que estar bien marcado para el día sábado. Si no me hacen acuerdo también, que nos hemos quedado en esta parte. Tengo una reunión que ahorita en este momento me están llamando. Y para el día sábado, entonces, creo que tengo entendido que tienen un examen o algo. Cualquier cosa, voy a coordinar con Bianca, pero de que las clases van, puede variar el horario, pero con Bianca voy a coordinar y ella les va a comunicar lo que acordemos.
Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos estaríamos viendo el próximo día sábado, de acuerdo a lo que acordemos con su representante, la compañera Bianca. Buenas noches a todos, cuídense. Nos vemos el sábado. Muchas gracias, Licen. Chao, chao. Saludos, Vicente. Chao, chao, Meli.